Gracias al Señor que podemos estar nuevamente para participar de la palabra de Dios, y quería compartir en este día el tema participantes de la naturaleza divina. Y quiero leer en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 4, que dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así dicen estos primeros 4 versículos. Y justamente el Señor a través del apóstol Pedro nos habla y dice que nosotros tenemos una fe igualmente preciosa. Así como la tenían ellos, también es la nuestra. Porque todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo tiene fe. Ha creído en Él, ha creído en la obra redentora del Hijo de Dios, que Dios nuestro Padre mandó para cada uno de nosotros. Pero dice en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por estas promesas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay a causa de la concupiscencia. O sea, del ser humano, de lo que Dios quiere que nosotros huyamos. Justamente es de aquellas cosas que llevan a la corrupción en la vida natural del ser humano, y que nosotros también, por causa de ese deseo de la carne, estábamos perdidos. Bueno, preciosas y grandísimas promesas. Algunas de ellas que justamente se relacionan con la vida de santidad, porque si nosotros somos participantes de la naturaleza divina, sabemos que la naturaleza divina es santa, ¿no? Nuestro Dios es santo, es 3 veces santo, dice su palabra, y a nosotros nos hizo participantes, o sea, participamos también. Entonces nosotros podemos decir, tenemos esas promesas, grandísimas promesas de Dios. Y una es la libertad del dominio del pecado. Libertad del dominio del pecado. Dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Quién se enseñorea de nosotros? Es Jesús. Si nosotros permitimos y damos esa voluntad a nuestro Padre, que Él obre en nosotros, que trabaje en nuestra vida, entonces ya no estamos bajo el dominio, bajo el gobierno, la autoridad del pecado, sino todo lo contrario, del Señor. Él se enseñorea de nosotros. Entonces, el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, ya no es Señor de nuestra vida, porque no estamos bajo su ley, sino que estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Libertad del dominio del pecado. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Que a veces podemos llegar a pecar, sí, pero no que vivimos en pecado, no que vivimos esclavos del pecado. Ya no estamos en la esclavitud del pecado. Y es una gracia de Dios suficiente, la gracia de Dios es suficiente. El apóstol Pablo, cuando estaba enfermo, le dice 3 veces, he orado al Señor para que me quite este mal, y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense, mi poder se perfecciona en la debilidad, bástate mi gracia. Así que es una gracia suficiente. Con ella nosotros somos vencedores, porque es verdad que nosotros somos débiles, sí, pero Él tiene poder.
y su gracia es para con la vida nuestra. También, por gracia de Dios, podemos obedecer sus mandamientos. Tenemos poder para obedecer sus mandamientos. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué circunstancia estaba el apóstol Pablo? Estaba preso por llevar el mensaje de Jesús. Estaba preso. Y es más, estuvo pasando por momentos muy difíciles, aún económicos, y él hablaba a los hermanos de Filipo y le decía justamente de que gracias por colaborar con él, que estaban colaborando con él en la parte económica, pero que él había aprendido a tener abundancia como también escasez, que había aprendido a vivir en abundancia, pero también había aprendido a vivir en escasez. Y él dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él justamente daba lugar al Espíritu Santo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que obrara en su vida. Y él estaba para llevar el mensaje de Jesús a aquellos que no conocían. Y estaba escribiendo a la iglesia, a aquellos que ya habían creído, pero él seguía trabajando. Entonces él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno que nosotros también podamos tomarnos de la palabra de Dios y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo? En las pruebas difíciles, en las luchas como en la bonanza. En tiempo de paz como en tiempo de tormenta. Saber de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que tenemos el poder para obedecer sus mandamientos. Victoria sobre el mal, victoria sobre el diablo mismo. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Quiere decir que si uno se somete a Dios, a la voluntad de Dios, si uno entrega su vida al Señor y deja que Dios obre, me estoy sometiendo a su voluntad y estoy resistiendo al diablo y él va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque estoy bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando estoy bajo la poderosa mano de Dios, el diablo huirá de nosotros. Entonces, que estamos permaneciendo o siendo participantes de su naturaleza divina, pero también de su santidad. ¿Por qué? Porque no permitimos que el pecado viva en nosotros. Así que tenemos victoria también sobre el diablo. En estas grandísimas promesas que dice la palabra de Dios también, tenemos el camino de salida cuando uno es tentado. O sea, ¿somos tentados? Claro que somos tentados, pero hay un camino de salida. Y en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ninguna tentación que viene es sobrenatural, que no, es humanamente, viene. No hay ninguna tentación que no sea humana. Siempre son humanas. Así que lo que sí tenemos en el Señor, que Él es fiel y no nos dejará ser tentado más allá de lo que podamos resistir. Y Él da la salida. Por eso es importante que también, cuando viene la tentación, también viene la salida. Juntamente viene la salida, para que podáis soportar. Entonces, tenemos un camino de salida cuando uno es tentado. Pero fíjense, todo es en el Señor, siempre confiando en Él. Perdón cuando confesamos nuestros pecados, dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente perdonar nuestros pecados, sino también limpiarnos de toda maldad. Entonces, otra promesa hermosa para poder vivir en santidad. Podemos vivir en santidad. Podemos. Somos participantes de la naturaleza divina para poder vivir también en santidad. Y vivir en santidad no quiere decir que no pecamos, pero ¿qué pasa cuando pecamos?
si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia, perdona y limpia de toda maldad. Entonces, tenemos perdón cuando confesamos nuestros pecados. Así que somos participantes de la naturaleza divina y por su gracia podemos andar en santidad, apartados del mal para vivir en la gracia y el amor de Dios. Y esto es importante para nuestra vida, porque el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, qué bueno que nosotros podamos saber de que tenemos las herramientas que Dios nos dejó a través de estas grandísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina y también andar en santidad. Qué bueno, tu vida siendo participante de la naturaleza divina, tu vida en santidad. Que Dios te bendiga y te fortalezca para que juntos andemos por el camino de la vida, de la verdad. Es el camino, la verdad y la vida, dice su palabra, Jesús. Y nosotros podemos andar en ella, en santidad. Amén.